Teoría de los exponentes. Leyes de los exponentes. Primera ley. Producto de potencias con la misma base. Si multiplicamos potencias de la misma base, se escribe la base y se suman los exponentes. A a la m por a a la n es igual a la m más n. Por ejemplo, tenemos a al cubo por a al cuadrado. A al cubo significa que a está siendo utilizada 3 veces como factor y a al cuadrado indica que se está utilizando 2 veces como factor. Al ser multiplicadas se están tomando 5 veces como factor. Por lo tanto, a al cubo por a al cuadrado es igual a la 3 más 2 igual a la quinta. Segunda ley. Cociente de potencias con la misma base. Si dividimos potencias de la misma base, se escribe la base y los exponentes se restan. A a la m sobre a la n igual a la m menos n. Por ejemplo, tenemos a la quinta entre a al cuadrado. A la quinta representa que a está siendo utilizada 5 veces como factor y a al cuadrado que está siendo utilizada 2 veces como factor. Podemos eliminar factores comunes en el numerador y en el denominador, quedando como resultado 3 veces a como factor. Por lo tanto, a la quinta entre a al cuadrado es igual a la 5 menos 2 igual a al cubo. Tercera ley. Potencia de una potencia. Si elevamos una potencia a otra, se escribe la base y los exponentes se multiplican. A la m a la n es igual a la m por n. Por ejemplo, tenemos a la 4 elevada al cubo. Esto quiere decir que a la 4 está siendo utilizada como factor 3 veces. Y de acuerdo con la primera ley, cuando multiplicas potencias de la misma base, los exponentes se suman, dando como resultado a la 12. Por lo tanto, a la 4 elevada al cubo es igual a la 12. Cuarta ley. Potencia de un producto. La potencia de un producto es igual al producto de la misma potencia de los factores. AB a la n es igual a la n por b a la n. Por ejemplo, AB al cubo. Esto quiere decir que AB está siendo utilizada como factor 3 veces. Aplicando la ley conmutativa tenemos a por a por a por b por b por b igual a al cubo por b al cubo. Quinta ley. Cuando un cociente se eleva a una potencia. Para elevar una fracción a un exponente se eleva el numerador y el denominador a dicho exponente. A sobre b a la n es igual a la n sobre b a la n. Por ejemplo, tenemos a sobre b al cubo. Eso significa que el numerador está siendo utilizado como factor 3 veces, al igual que el denominador b, dando como resultado a al cubo sobre b al cubo. De los casos anteriores se deduce que, en la división de potencias de la misma base y exponente, se aplica la segunda ley y resulta que todo número diferente de 0 con exponente 0 es igual a 1. Tenemos a la n tanto en el dividendo como en el divisor. Si restamos n menos n nos dará un resultado de 0. Por lo tanto, cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 es igual a 1. De los casos anteriores se deduce raíz de una potencia. El exponente fraccionario proviene de extraer una raíz a una potencia. Toda cantidad elevada a un exponente fraccionario equivale a una raíz cuyo índice es el denominador del exponente, y la cantidad subradical
la misma cantidad elevada a la potencia que indica el numerador del exponente. De los casos anteriores se deduce origen del exponente negativo. El exponente negativo proviene de dividir dos potencias de la misma base, cuando el exponente del dividendo es menor que el exponente del divisor. Tenemos a al cuadrado entre a al cubo. Como es una división, se restan los exponentes, dando como resultado un exponente negativo. Toda cantidad elevada a un exponente negativo equivale a una fracción cuyo numerador es 1 y su denominador la misma cantidad con el exponente positivo. Por ejemplo, a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Operaciones con exponentes. Multiplicación. Recordemos que cuando dos potencias de la misma base se multiplican, sus exponentes se suman. Primer ejercicio. A la menos 5 por a al cuadrado igual a la menos 5 más 2 igual a la menos 3. Segundo ejercicio. A la 4 por a la menos 6 igual a la 4 más menos 6 igual a la 4 menos 6 igual a la menos 2. Tercer ejercicio. A la menos 2 por a al cuadrado igual a la menos 2 más 2 igual a la 0 igual a 1. Cuarto ejercicio. A la menos 1 medio por a la 1 tercio igual a la menos 1 medio más 1 tercio. Sumando estas dos cantidades, 2 por 3 igual a 6, menos 1 por 3 igual a menos 3 y 1 por 2 igual a 2. Simplificando tenemos menos 1 sexto. Entonces, a la menos 1 medio más 1 tercio es igual a la menos 1 sexto. División. Recordemos que cuando dos potencias de la misma base se dividen, los exponentes se restan. Primer ejercicio. A la menos 4 entre a al cuadrado igual a la menos 4 menos 2 igual a la menos 6. Segundo ejercicio. A la menos 2 entre a la menos 6 igual a la menos 2 menos menos 6 igual a la menos 2 más 6 igual a la 4. Tercer ejercicio. A la menos 2 entre a la menos 3 igual a la menos 2 menos menos 3 igual a la menos 2 más 3 igual a la 1. Cuarto ejercicio. A la menos 1 cuarto entre a la 1 medio igual a la menos 1 cuarto menos 1 medio. Restando estas dos cantidades, tenemos como resultado menos 3 cuartos. Entonces, a la menos 1 cuarto menos 1 medio es igual a la menos 3 cuartos. Potencias. Recordemos que cuando una potencia se eleva a otra potencia, los exponentes se multiplican. Primer ejercicio. A la menos 4 al cuadrado igual a la menos 4 por 2 igual a la menos 8. Segundo ejercicio. A la menos 1 cuarto al cuadrado igual a la menos 1 cuarto por 2 igual a la menos 2 cuartos igual a la menos 1 medio. Tercer ejercicio. A la menos 2 b a la menos 3 elevado a la cuarta potencia igual a la menos 2 por 4 b a la menos 3 por 4 igual a la menos 8 b a la menos 12.